Cordial saludo, espero que se encuentren muy bien. Bueno, creo que hoy nos une un tema que nos deja mucho que ver y que tenemos cada uno de nosotros un papel fundamental en todo este proceso. Esta pequeña presentación que les quiero mostrar el día de hoy la denominé lo ético, casos del día a día. Será cuestión de percepción. Es por eso que entonces nosotros en el proceso de investigación quizás nos estaremos preguntando que será que investigación es igual a incertidumbre. Voy a traer este ejemplo. Cada vez que un médico trata a un paciente, incluso con una terapia conocida, ¿será que es una incertidumbre que uno puede empezar a preguntarse qué resultados producirá la intervención en este caso? ¿Será que se presentará algún efecto secundario o daño más grave? Entonces uno inicialmente puede partir de que la incertidumbre, casi que uno arranca en esos procesos de formación con incertidumbre, porque uno no sabe qué pueda pasar. Pero también esa es una invitación que hoy nos está haciendo inclusive la misma ciencia a investigar. El hecho de que ya lo hicieron, ya lo hayan investigado, no quiere decir que tú no lo puedas investigar, quiere decir que antes debemos de trabajar más duro. Es por eso que el día de hoy les traigo unos casos prácticos desde la ética y yo quiero que estos casos hay muchísimos en internet, ustedes pueden evaluar y por eso es que lo dejaba a la percepción. Esto que les voy a contar en estos momentos es más que todo desde la experiencia, desde los conocimientos adquiridos y desde posiciones que se pudiesen tomar, pero cada uno de nosotros podrá tener una postura diferente, que de eso también se trata el proceso de investigación. Miremos este primer caso. Este primer caso trata, imagínense hoy, en relación al COVID-19, que se hubiera presentado hace muchos tiempos y quisiéramos identificar ese caso índice para poder controlar una pandemia. Entonces, ese es un primer caso que les traigo hoy, tengan ese como ese semejante, puede ser en cualquier país del mundo. El evento que se va a estimar son los casos de SARS, brote a nivel mundial. Hay involucrados que ahí sería directamente la aerolínea, o sea, que trajo a pasajeros infectados de un país que, digamos, traían de una u otra manera este evento. Y había un requerimiento inicial y era tener toda la información del vuelo, que inclusive cuando llega el vuelo se hacen unas tomas de muestras de sangre de cada uno de los pasajeros. Inclusive se registra esto en historias clínicas, tanto de sanos como no afectados, dado que cada pasajero directamente inicialmente entraba como sanos, pero podían que unos estuvieran infectados directamente con el virus, que habían viajado obviamente con el caso índice reportado. Tengamos en cuenta que el caso índice es la primera persona que va a consultar ahí en el servicio de urgencias, pero puede que detrás de él hayan muchos más casos. Entonces, ¿cuál es el problema que se identifica acá en esto? Que hay unos retrasos administrativos en analizar la sangre de cada uno de los individuos asintomáticos, y recuerden que hay un periodo de incubación que coloquemos que sea, digamos, de 8 días aproximadamente. ¿Esto con qué? Con el fin de lograr la identificación en la exposición. Entonces, el Centro Nacional, digamos, en este caso de vigilancia, insistía en tener los datos mencionados de tomas de sangre de cada uno de los pasajeros y las historias clínicas directamente. Es por eso que entonces nos habían preguntado, cuando digamos se toman estas pruebas de sangre en esos pacientes, que fueron los del vuelo, en ningún momento, digamos, se contó con una aprobación del comité y por lo tanto ninguno diligenció un consentimiento informado para saber qué iban a hacer directamente con eso. Entonces, nosotros hubiera sido necesario contar con la aprobación de un comité de ética en investigación y tendríamos que haberle solicitado el formulario de consentimiento informado a cada uno de los pasajeros con el fin
de que ellos nos suministraran a nosotros esa información para posibles análisis o poder sacar, incluso mirar qué otra información podemos tomar nosotros. Yo me atrevería a decir que hay dos escenarios. El primero es que ante una contingencia a nivel mundial, muchas veces los países no están o no estamos preparados para asumir esta información y muchas veces nos llegan las cosas de repente que se nos olvida lo obvio y lo importante. Pero eso no quiere decir, entonces uno pudiese decir, ante la pandemia, digamos, ante la emergencia, pues de pronto solicitar esos permisos, esas autorizaciones demorarían mucho el proceso y llevaría a que aumentaran más, digamos, el periodo inclusive de exposición directamente de esta enfermedad. Pero también si uno, digamos, hace como el análisis de qué puede pasar a futuro si yo no me, digamos, de entrada no tengo los elementos suficientes y necesarios ante, digamos, cualquier demanda o denuncia, porque tranquilamente una persona, uno de los pasajeros puede demandar tranquilamente porque están tomando la información de él para otros fines directamente. Entonces es fundamental, me atrevería a decir en este caso, de que se hubiera contado con la aprobación de un comité de investigación directamente y que se hubieran diseñado unos consentimientos informados tanto para la aplicación de prueba, pues de la toma de muestra de sangre, como para cualquier dato que se les suministrara. Toda esta información la pueden consultar acá directamente, acá hay aproximadamente más de 200 casos para estudiar. Vamos a pasar al segundo, que yo creo que este es el caso para mí más bonito que hoy les voy a traer a ustedes. Resulta que este caso es un programa que va a iniciar directamente en adolescentes, es todo lo relacionado con el programa de salud sexual y planificación familiar. Entonces, acá lo que se pretende con esto es un programa de pruebas y asesoría sobre VIH para adolescentes, que será evaluado utilizando cuestionarios de adolescentes. Ojo con esto, durante 3 años, o sea que se va a tener una cohorte con el fin de investigar frecuencias, tipos de consumos, actividades y preferencias sexuales. Entonces acá de entrada uno empieza a ver, uy, ojo, estamos tocando conducta sensible. También nos dice, en atención prenatal en comunidades urbanas pobres de un país donde la infección por VIH sigue estando sumamente estigmatizada. Entonces se va a tener un componente de evaluación que examinará la frecuencia de notificación a las parejas de mujeres casadas y no casadas con un diagnóstico clínico de VIH positivo. Ojo, estamos tocando acá ya una afección directamente, en este caso por VIH. Y se va a tener un tercer componente, que es la educación en el uso de preservativos, que se llevará a cabo en una ciudad de América del Sur con incidencia de rápido aumento de ITS y VIH, y el modelo se elaboró sobre la base de un programa de uso de preservativos al 100%, que este programa viene directamente desde Asia. Entonces, según ellos, en el proceso de investigación nos dice, estos proyectos no requieren la autorización de un comité de ética e investigación debido a que las actividades son de bajo riesgo. No están aprobadas, ojo con esto, no están orientadas a probar una intervención y se trata de una investigación común y corriente y no de una investigación biomédica. ¿Qué opinan ustedes, muchachos, con esto? Entonces acá uno dice, vaya, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Empezamos a mirar que por acá van a tocar sensibilidades, ¿sí? O sea, es que ni siquiera colocan que es con riesgo mínimo o con riesgo, o sea, un riesgo ya mucho más elevado, dado que incluso si van a tomar pruebas, si van a entregar un diagnóstico, ¿sí? Entonces, en relación a esto, entonces uno se puede preguntar, de entrada, acá estamos tocando de alguna manera estamos tocando una conducta a las personas, por eso digamos acá es muy importante que este proyecto con características similares pase directamente por un comité de ética de la investigación. Vamos a pasar en otro, cómo documentar las condiciones de salud de una comunidad indígena. Entonces mírenme en esta pues lo que pasó.
Resulta que con el tema de deforestación, obviamente las personas empiezan a llegar a comunidades muy alejadas, específicamente a accesos a algunas comunidades indígenas. Por eso, una universidad decide realizar y documentar las condiciones de salud de estos pueblos que se vieron afectados directamente por la deforestación, dado que llegaba mucha gente y se estaba evidenciando de que había un aumento, digamos, de ciertas enfermedades, entonces se quería revisar toda la información. Entonces ellos lo que pretendían es hacer un estudio demográfico, realizar una serie de exámenes clínicos, una caracterización genética, tener una base de datos fotográfica y hacer un seguimiento de forma individual por un tiempo establecido. En relación, el Comité de Ética e Investigación, acá directamente lo que él nos dice es que, ojo, hay que garantizar la confidencialidad de la información. Ustedes cómo van a justificar esa toma de muestras. No están garantizando los resguardos para proteger la confidencialidad de los participantes. Y resulta que los investigadores dijeron, sí, mientras que van saliendo no podemos esperar que el Comité de Ética nos apruebe, entonces vamos a arrancar el proceso. Y deciden arrancar. Resulta y sucede que en las comunidades indígenas resulta que un niño de 5 años de edad enferma de meningitis. Entonces, los miembros de la comunidad culpan a los investigadores, alegando que las fotografías que ellos habían sido utilizadas se las habían suministrado a los campesinos para hacerles brujería. Entonces miren que acá tenemos dos escenarios. Entonces el primero es, ¿cómo fue la conducta de los investigadores? ¿Fue científicamente inapropiada? Entonces recuerden que los investigadores vieron la oportunidad y como el Comité de Ética de la Investigación no les había aprobado, pero ellos ya estaban en terreno, entonces ¿qué dijeron? No vamos a hacerlo. Entonces miren que de entrada si yo no tengo aprobación, vuelvo y les digo, esto es una percepción que uno tiene, hay momentos en campo que ya ustedes definirán, pero ojo, si yo no voy directamente y además que es una población, digamos, de difícil acceso, que debemos de estar preparados para ellos. O sea, uno no puede entrarle a una comunidad indígena como uno le entra a cualquier otra población. Sí, somos los mismos seres humanos, pero, ojo, las culturas, las costumbres, uno no puede ser ciego a todas esas creencias, a toda esa información. Uno tiene que estar y documentarse muy bien antes de entrar a todos estos escenarios. Entonces, acá la conducta totalmente fue inapropiada de los investigadores. Yo sin la aprobación de mi comité, que es el sustento de la investigación, yo no puedo salir a hacer investigación. Acá antes nos preguntan específicamente qué problemas éticos deben abordarse cuando se trata con minorías o con comunidades étnicamente aisladas. ¿A qué resguardo se podría estar refiriendo el Comité de Ética e Investigación? Yo creo que acá más que resguardos es también una invitación, ojo, cuando estemos trabajando con poblaciones de difícil acceso, poblaciones que lastimosamente han sido muy aporreadas en procesos de investigación, que ellos muchas veces manifiestan, me están utilizando. Entonces, ¿cuál es esa acción? ¿Cuál es ese misionar que nosotros debemos de tener? ¿Cómo podemos nosotros ayudarles? ¿A qué? A resolver esas necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué acciones? ¿Qué articulaciones podemos nosotros entregarles a ellos? ¿Qué herramientas podemos hacer? Entonces acá con estos problemas éticos directamente con ellos hay que tener mucho cuidado, el tacto, el contacto, la forma de la confidencialidad de la información, cómo yo les voy a garantizar a ellos esa confidencialidad y confiabilidad de los datos también. Y que ojo, con lo que yo les diga a ellos, con lo que voy a utilizar la información es específicamente para ellos, para ese proceso que yo quería en ese momento. Porque miren que ahí teníamos exámenes clínicos, inclusive pues no se los mencioné, pero el autor en este relato nos decía, no, también metámosle lo de los genes porque eso nos servirá para analizar a futuro. Entonces uno dice, Dios, pero venga, porque vamos a hacer más cosas, muy rico, hacer mucha investigación, pero ojo, no nos podemos extralimitar. ¿Cómo pudo haberse advertido el incidente relacionado con el niño de 5 años? En caso de existir, ¿cuáles serían las obligaciones de los investigadores con cualquier niño
que enferme en el transcurso de un estudio. Entonces, ojo, acá el comité de ética nos debe decir también, venga, cuáles son las rutas que ustedes van a tener, dado que aunque no van a hacer intervención directamente, pueden haber algo en relación a las creencias, a las ideologías que pueden afectar. Entonces, ¿cuáles van a ser esos protocolos, esas rutas de atención? ¿Ustedes con quién van a estar? ¿Sí? Adicional, si hubiera totalmente advertido ese incidente y no hubiera pasado, sí, si hubieran seguido las indicaciones del Comité de Ética e Investigación, que era esperar hasta que se hiciera un nuevo análisis. ¿Para qué? Para mirar muy bien cada uno de los estudios que se iban a hacer. Entonces, ahí puede que el Comité de Ética nos hubiera dicho, ojo, que al tomar ustedes esas fotos, como no son comunidades muy alejadas, el contacto con las fotos tienen esta, esta creencia, entonces deben de tener mucho cuidado con este caso y se deben de contactar con X, con Y experto para que miren cómo van a abordar ese tema. Es así como traigo este último caso, evaluación del uso de remedios tradicionales para la diarrea, que eso también ha sido muy cuestionado, inclusive con terapias, con terapias occidentales, en relación a los beneficios que existen detrás de las plantas medicinales. Ante este panorama, entonces se ha identificado que una planta común del sur de Asia, Hydrocotyleasiatica o Tankuni, una vez seca y molida, disuelta en agua, resulta efectiva para el tratamiento de la diarrea hemorrágica. Entonces uno diría, claro, un medicamento. Además, que eso es para poblaciones, digamos, en la ruralidad, que no tienen acceso. Uno diría, Dios mío, esto es, mejor dicho, es lo último en Guaracha. Entonces, en ese sentido, un doctor, el doctor Guabano, considera que el medicamento tradicional resulta ser efectivo. Entonces, primero, que sería accesible a todos debido a su disponibilidad y costo. Presenta un protocolo al Comité de Ética e Investigación como un estudio doble ciego, mostrando así una efectividad clínica y las propiedades bactericidas del ajorno, que sería la planta arriba, con las del narfloxacino. El comité se reúne, analiza cada uno de los casos y vota en contra de la aprobación del protocolo. Obviamente, él da unas evidencias, dice que hay un desconocimiento del ajorno, que directamente esta planta medicinal, aunque el doctor dice que sirve y eso, no hay evidencia que lo respalde directamente y que no se conoce si eso sí va a servir o no, porque también pueden haber unos efectos secundarios que de pronto no se han medido. Es por esto que sugiere que los miembros del panel de revisión que votaron en contra de la aprobación tal vez tenían prejuicios hacia los remedios tradicionales. Entonces el doctor, digamos, de alguna, se puede decir que estaba un poco molesto porque ni siquiera le dejaron hacer el estudio, porque decía que los que evaluaron, digamos, el documento son muy occidentales, entonces que no servía. Es por eso que uno puede decir, en su opinión, la evaluación del Comité de Ética e Investigación fue correcta. Porque sí, porque no. Existe un diseño de estudio alternativo que el Comité de Ética e Investigación pudiera recomendar. Entonces miren que acá empieza uno a analizar. Uno puede decir, no es que el Comité de Ética, una de las labores importantes también, muchas veces hay que decir que no. Si ellos realizan la investigación, digamos, también de esta planta, y encuentran de que efectivamente sirve y se ha documentado cosas que sirven para la diarrea, pero ojo, trae problemas para el corazón, trae problemas, digamos, de ceguera, qué sé yo, ¿sí? Ellos también están en la potestad de decir, ojo, no venga, esto no se puede realizar, ¿sí? Eso es como una primera, digamos, uno de los primeros elementos que el Comité de Ética e Investigación debe también reunir, ser fuerte y tomar la decisión de que, ojo, usted no puede hacer esto porque no sabemos sus efectos y, mejor dicho, eso se puede convertir en un problema futuro. También el Comité de Ética puede decir, se puede equivocar, eso también son personas al fin y al cabo los que toman la decisión y cada uno puede ir con un sesgo, puede ir con una eventualidad y puede decir,
es que este doctor siempre trabaja con eso, entonces no le vamos a aprobar las cosas. O también pueden ser gente con mucha experiencia, mucho conocimiento, que efectivamente digan, no, esto hay que hacerlo, sabemos que traen unos efectos secundarios, pero ante el panorama que se tiene por la disponibilidad y el costo y que se nos están muriendo la gente por enfermedad diarreica aguda, hay que hacerlo. Miremos cómo podemos disminuir los riesgos y mirar si de pronto entonces se pueden acompañar y mirar si se pueden traer las personas, que ahí sería como un estudio alternativo, es de pronto internar a estas personas en una clínica, en un hospital, para hacer un estudio, digamos, de casos y controles, o hacerlo en población mucho más cerca de la ciudad, por si se llega a presentar alguno de los eventos. Puede ser un ensayo clínico controlado, entre otros que se puedan presentar, ¿sí? En circunstancias donde el investigador y el comité de ética e investigación están en desacuerdo, ¿cómo se podría resolver esta situación? Miren qué interesante ese planteamiento, porque acá nos está invitando a que, ojo, si el investigador está planteando algo en lo cual puede tener la razón o puede que no la tenga, también nos hace una invitación ¿a qué? A seguir investigando, a mirar qué alternativas. Miren que siempre en esos procesos de investigación, cuando nos dicen no, se nos cierra una puerta, pero se nos abren otras dos o tres. Debemos de buscar nosotros alternativas en este proceso, mirar cómo podemos fortalecer nosotros de alguna manera estas indicaciones, tanto para el comité de ética como para el investigador, porque el comité de ética también puede decirle, no, venga, este tema nos interesa mucho, pero usted solo no lo puede hacer. Miremos si nos podemos asociar con una universidad, miremos si nos podemos asociar con un distrito, con un municipio, con una capital directamente, como lo manejen en cada uno de sus territorios, con el fin de que, o venga, hagamos una validación primero con expertos, averigüémosle, hagamos una investigación de caso específicamente en los territorios para mirar esta planta medicinal, cómo la están consumiendo, cómo les está funcionando, porque puede que él quería hacer la investigación, pero si él la quiere hacer es porque ya está funcionando en los territorios. Y así sucesivamente con todo este proceso. Entonces, la invitación con eso, espero no haya sido muy larga, era precisamente conocer esos pequeños casos que se nos presentan en la vida diaria y cómo los podemos resolver. Es así que, a manera de resumen, todos los estudios de investigación deben de ser fiscalizados por un comité de ética. Pero ojo, no miremos ese fiscalizado como los que están ahí para enredarnos el proceso, no, antes para facilitarnos a nosotros, porque nos están ayudando a evitar en un futuro un problema y una dificultad mucho más grande. Muchas gracias, espero que esto les haya gustado y que les sirva para sus procesos de investigación.